En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor. Es Él quien nos llama para dirigirnos su palabra y está atento para que nosotros le escuchemos. Qué bueno entonces estar de verdad siempre en permanente unión con Dios, a través de la oración, a través de la reflexión de su palabra. Dejémonos llenar del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a comprender cuanto Dios nos dice. En estos días, en la liturgia, estamos leyendo el primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Ben-Ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Eli, Hofni y Pinjas, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron grandes gritos de júbilo que hicieron retemblar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento, pobres de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres, no sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los dos hijos de Eli. Palabra de Dios. En este texto el autor sagrado no nos quiere enseñar asuntos de guerra, ni mucho menos, porque Dios es Dios de paz. Y entonces, ¿qué nos enseña el autor sagrado al presentarnos este texto? El arca de la alianza para el pueblo hebreo es un signo de la presencia permanente de Dios en medio del pueblo. Presencia del Dios fuerte que los sacó de la esclavitud de Egipto, los llevó a través del desierto y los estableció en la tierra prometida. El mismo Dios con quien el pueblo hizo una alianza en el monte Sinaí, camino hacia la tierra prometida. Y en esa alianza Dios le entregó al pueblo a través de Moisés las tablas de la ley. Luego el mismo Dios les dijo que hicieran el arca, un cofre, para ser llevado en procesión, y dentro del cofre van guardadas las tablas de la ley. El arca de la alianza desde ese momento se convierte en un signo de la presencia real de Dios en medio del pueblo. Dios, quien siempre está con su pueblo, quien siempre lo acompaña, se ha comprometido con él, y por lo tanto el pueblo comienza a rendirle realmente culto a la presencia de Dios. En el arca ven la presencia de Dios, no porque el arca sea Dios. El arca es una imagen que les está a ellos diciendo: yo soy Dios y estoy siempre contigo. Entonces el signo alimentaba la fe en el pueblo, la confianza en Dios. Por eso en la batalla ellos se sienten seguros,
vamos a ganar, hemos traído el arca, Dios está con nosotros. Pero lo cierto es que el pueblo de Israel, a pesar de tener el arca como un signo del recuerdo de la alianza con Dios, ese pueblo lentamente se fue olvidando del arca y por lo tanto dejaron de rendir, de darle el respeto que se merecía, el fervor que ella despertaba en ellos, de tal manera que perdió realmente el significado para el pueblo. Y cuando la llevan a este campo de batalla, con ese olvido del arca, entonces ellos la están tomando como un amuleto, como algo mágico que les acompaña, que está allí con ellos. De tal manera que no se dan cuenta de que Dios realmente está con nosotros cuando nosotros con total libertad le abrimos nuestra mente y nuestro corazón y permitimos que Él habite con nosotros, que Él nos acompañe todos los días. Por eso lo buscamos en la oración, en la escucha de la palabra. Nosotros cristianos lo buscamos en la celebración de los sacramentos, lo buscamos viviendo siempre la práctica de la caridad para con nuestro prójimo. Es decir, Dios en ese momento estaba llamando al pueblo a la conversión, a estar con Dios y a vivir con Dios. Nosotros hoy podemos correr el mismo riesgo. Qué hermoso tener un altarcito en la casa, o portar la imagen de Cristo al pecho, tener alguna imagen, teniendo en cuenta con claridad que las imágenes son signos que nos están recordando la presencia de Dios, de la Santísima Virgen o de algún santo. Y al recordarnos esa presencia, entonces nosotros frente a la imagen podemos comenzar a entrar en ambiente de oración, a dialogar con Dios a través de la oración, ya sea una oración mental, ya sea rezando el Santo Rosario, cantándole al Señor, leyendo, escudriñando, profundizando, meditando la palabra de Dios. Vamos a la Eucaristía y nos encontramos con el Señor. No caigamos en el error de la idolatría. No caigamos en el error de pensar que las imágenes por sí solas nos liberan de las dificultades. No. Si nosotros portamos una imagen al pecho, pero no vivimos nuestra fe, no buscamos a Dios, no damos testimonio de Él, entonces de nada nos sirve portar un Cristo al pecho o tener un altarcito en la casa. Importa alimentar nuestra fe. Busquemos al Señor así como lo hacemos nosotros, meditando día a día la palabra de Dios, escuchándola, orando con ella. Salmo 43. Ahora nos rechazas y avergüenzas, ya nos sales, Señor, con nuestras tropas, nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Nos has hecho el objeto del escarnio y la burla de pueblos aterrorizados. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie. Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho
que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. El evangelista nos presenta un enfermo, una persona agobiada por la lepra. Y este Señor expresa totalmente su confianza en Jesús. Por eso se pone en las manos del Señor. Señor, si tú quieres, cúrame. Qué bueno nosotros también estar constantemente en las manos del Señor y en la oración decirle, Señor, si tú quieres. No ponerle nunca condiciones a lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Jesús escucha la plegaria de este hombre, inmediatamente lo cura. Así Jesús manifiesta la bondad del Padre y socorre la miseria humana. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, nos dice el Señor, y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 11. Qué interesante entonces nosotros también estar permanentemente en la mano del Señor, permitiendo que el Señor manifieste en nosotros toda su bondad, su misericordia, su presencia también sanadora. El Señor definitivamente está sanando. Y es Jesús el que salva. Es Jesús quien salva del mal. No solo del mal moral, nos libera totalmente del pecado, sino que Él también, si lo quiere, por ser el autor de la vida, nos salva del mal físico. El Señor también nos sana. Entre las enfermedades, la lepra para el pueblo hebreo era de las peores enfermedades. ¿Por qué razón? Porque es la enfermedad que más da impureza al pueblo, ya que la lepra o mal de Hansen lentamente va acabando con las coyunturas, con los brazos, con el cuerpo, va destruyendo totalmente el cuerpo físico. Es la que lo hace impuro porque destruye la integridad física, la integridad total del hombre y también lo lleva a la excomunión, porque la lepra es un gran signo de pecado en el pueblo hebreo. Y al excomulgarlo entonces el enfermo de lepra es enviado lejos del pueblo, lejos de su familia, de su ciudad. Por lo tanto se le niegan todos los derechos, absolutamente todos. Está por allá alejado viviendo en alguna cueva. Y cuando desea acercarse al pueblo, tiene que ir por los campos sonando una campanilla y como quien dice, cuidado que aquí voy yo. Debemos tener mucho cuidado, porque en los tiempos modernos podemos nosotros pensar de manera semejante. Que estás inoculado, entonces bienvenido. Que no estás inoculado, entonces lejos de nosotros que eres un peligro social. El Señor no hace acepción de personas y nos acoge a todos por igual. Por eso cuando este enfermo de lepra se acerca al Señor, el Señor, conociendo la ley de Moisés que impide acercarse al enfermo, Él no tiene temor ni temblor. Y con profundo amor de Dios se acerca al enfermo. Habla con él, le impone las manos, lo toca con las manos y le dice, sí, quiero, quedas sano. Así es Dios, nos acoge absolutamente a todos por igual. Jesús quiere curarlo, salvarlo, reintegrarlo a la comunidad. Por eso entonces le da la sanación total, lo salva no solamente del pecado, sino también de esa enfermedad que lo tiene lejos de su comunidad, que le ha quitado todo su sentido de humanidad, le devuelve todos sus derechos y lo reintegra de esa manera a la familia, a la comunidad, al mundo del trabajo, lo hace sentir persona en todo el sentido de la palabra. Ahí nosotros vemos que Jesús se hace cargo de su sufrimiento. Igual podemos decir hoy Jesús se hace cargo de nuestro sufrimiento.
Por eso Él sigue actuando hoy en la iglesia de una manera muy particular a través de los sacramentos. Pudiéramos decir de una manera muy concreta y directa en el sacramento de la reconciliación. Allí el Señor no solamente nos libera del pecado, sino también nos libera del mal físico, de la enfermedad, si Él quiere. Qué bueno poder hacer un listado de cantidad de hechos concretos en los cuales vemos la acción directa de Dios salvando, sanando, devolviéndole a la gente el sentido de la vida. Me acuerdo en este momento, en mis primeros años de sacerdocio, fui a una vereda en misión, me presenta una señora que lleva algo más de 15 años postrada en cama. Se le lleva la Sagrada Comunión y ella, ante la alegría de poder confesarse y comulgar, 15 años postrada en cama, ese día no solamente se sentó, sino que tuvo la fuerza suficiente de pararse, de salir de la cama y sentarse a un lado para orar con la familia, con el sacerdote que le llevaba el sacramento, pudo comulgar y con su alegría ella lloró y dice definitivamente: Dios me ama. Sigamos en las manos de Dios, démosle gracias a Él y que la Santísima Virgen María nos siga acompañando todos los días. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te proteja, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.